que sea su autoridad que es. Hoy nosotros podemos decir que esta es una extensión de su trono y que Él está aquí como esa extensión, como ese dominio que Él tiene para tener también aquí esa autoridad y control en todo lo que sucede aquí. Que todo lo que se va a hablar, de todo lo que va a suceder aquí, de todo lo que está sucediendo, sea siempre bajo su dominio, su control. Que su Espíritu Santo está aquí como ese espíritu guiador, como ese espíritu consolador, como ese espíritu que cada momento, en cada situación, trae a nosotros esa paz sobrenatural. Gracias te damos, Padre, por permitirnos, por abrir puertas para llegar hasta tu trono y estar delante de ti, en esa seguridad y en esa certeza que nos da estar bajo tu cobertura, bajo tu cuidado y protección. Gracias te damos. Permítenos comenzar en tu nombre, en el nombre que ha extendido, que ha cambiado, que ha trastornado el mundo. El nombre que se ha puesto para que toda rodilla se doble, para que toda rodilla reconozca que tú eres el Señor y que no hay nada ni nadie que se pueda levantar sobre ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Hemos estado estos días hablando del evento que vamos a tener el día 24 de julio, no de junio, de julio, ya este mes, ¿verdad? El evento, que hemos denominado el Día del Amigo. Va a ser una oportunidad para que todos y cada uno de nosotros podamos traer, invitar, llamar, ¿verdad?, a estas personas que les hemos estado invitando, que les estamos en cada circunstancia, en cada momento, haciéndoles esa invitación para que puedan abrir su corazón, para que conozcan el propósito de Dios para ellos. Y este sábado, 24 de julio, pues es una oportunidad para eso. Hemos estado invitando, hemos extendido esa invitación a familiares, amigos, conocidos, para que ese 24 de julio sea un momento, una apertura, una oportunidad de conocer lo que Dios quiere hacer en cada una de sus vidas. Y por eso este domingo seguimos insistiendo, seguimos impulsando, seguimos anhelando de que cada uno de nuestros invitados, amigos, familiares, ese 24 tengan la oportunidad, que no haya excusas, que no haya nada que pueda impedir estar aquí con nosotros. Vamos entonces a continuar en eso, y es por eso que así como hace 8 días, ¿verdad?, hablábamos de las excusas que se van a levantar, de los argumentos que probablemente escucharemos cuando estemos haciendo la invitación. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de lo que nos compete a nosotros, de lo que va a estar de nuestro lado, de lo que va a corresponder a todos y cada uno de nosotros, que ya lo sé, que muchos ya lo conocen, lo perciben, lo ponen en práctica, pero a lo mejor habemos algunos que todavía no tenemos bien claro. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de lo que nos compete a nosotros ese día. Y por eso este domingo lo hemos titulado La toalla del servicio. Ok, gracias. Ok, ahí lo tenemos. La toalla del servicio. Más de uno ya sabe y tiene ubicado claro de lo que vamos a hablar, el pasaje a donde vamos a ir. Ya incluso está tomando notas y ya abriendo su Biblia, ¿verdad? Vamos a ir precisamente a ese pasaje donde Jesús está con sus discípulos preparándose. Están en un tiempo donde van a celebrar la Pascua, donde esa cena, ese momento que por tradición los judíos han estado celebrando, cuando en aquel tiempo Dios mismo instruyó a Moisés para salir de la esclavitud allá en Egipto, y fue marcado ese momento, fue marcado en los corazones y en la historia del pueblo hebreo
como la salida milagrosa, el momento en que Dios pasó por encima, ¿verdad?, del pueblo hebreo y trajo muerte y destrucción al pueblo de Faraón, al pueblo de Egipto. Y ese pasaje quedó grabado y marcado como una instrucción de parte de Dios, el recordar, ¿verdad?, que esa salida, que esa libertad que Dios había permitido, que Dios había abierto esos caminos, como lo estábamos diciendo, para que fuera recordado en el corazón y en la mente de cada hebreo, ¿verdad?, esa Pascua. Y precisamente estaban en un momento, en una cena, en una noche o tarde noche de la celebración de esa Pascua. Estaban ahí reunidos todos los discípulos, amigos tal vez, que estaban ahí con Jesús haciendo esa cena. Y después de que en algún momento los discípulos estaban tal vez ya con el tiempo de haber estado conviviendo con Jesús, después de pasar todo este momento, de haber escuchado todo lo que Jesús estaba preparando y todo lo que Jesús estaba hablando, de las promesas del reino, del cambio que venía, pues los discípulos empezaron a lo mejor a preguntarse, a indagar, ¿verdad?, cómo sería este nuevo reino y cómo sería la participación de cada uno de ellos en ese nuevo orden que traería Jesús. Y bueno, vamos a ir perdón. ¿No funcionó? Perdón. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, a partir del versículo 3. El 1 y el 2 es lo que ya platicamos, la descripción de dónde están, ¿verdad? Y dice a partir del versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos al versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Vemos aquí entonces ese pasaje del Señor Jesucristo, un pasaje que a lo mejor muchos identifican como el lavatorio, como el mandamiento, como la instrucción de Jesús, la enseñanza de humildad, de servicio, y es precisamente la instrucción, ¿verdad?, de parte de Jesús, que al final les dice: tal vez ustedes no entienden lo que estoy haciendo, tal vez ustedes ahorita no comprenden lo que está pasando, pero es necesario que esto suceda porque queda un testimonio, porque necesitamos dejar un registro para que en su momento ustedes también hagan lo mismo,
para que ustedes también comprendan que esto que se está haciendo hoy es el inicio, es el antecedente, es la marca que vamos a poner para que cuando se venga una instrucción, cuando venga un momento adecuado, sepamos cómo responder, sepamos cuál es la postura que debemos de tener. Y al final termina diciendo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En otras palabras, no hay nadie que se pueda, si se dice siervo, si se dice parte de, no hay ninguno que quede fuera y que quiera sobrepasar o que quiera ponerse en el lugar que aquí el Señor está diciendo. No hay ninguno que pueda salir de esto, que se quiera evadir, que quiera librarse de esto. Vamos a ver que entonces esto de lavar los pies era de cierta manera una condición natural, no era una situación, digámoslo así, extraordinaria, nueva, novedosa. Era una cuestión que normalmente se hacía cuando en cada hogar del oriente llegaban visitas, llegaban personas a la casa. Era muy común que sucedieran todos estos protocolos de bienvenida. Primeramente era la recepción, ¿verdad? Que normalmente el dueño de la casa le hacía al invitado dándole un beso en la mejilla. Y si la persona tenía la capacidad, si la persona tenía los recursos, tenía sirvientes para que lavaran los pies a los invitados. ¿Por qué lavaban los pies? Bueno, recordamos que no nada más era por una cuestión de higiene, no nada más era una cuestión de comodidad, sino porque era algo que desde el inicio estaba marcado. Era por un sentido también, ya lo decíamos, una condición de bienestar, pero también era una condición de higiene. Ya lo decíamos, tenemos que recordar y hacer tal vez una memoria de que estamos hablando que en ese tiempo la gente normalmente el calzado que usaba, los que usaban, pues eran sandalias. Entonces, de cierta manera, pues el contacto con la tierra, con el polvo, pues era casi que obligatorio tener los pies llenos de tierra. Por otro lado, vemos que también los medios de transporte pues eran a través de animales. La convivencia con los animales era cotidiana, era ordinaria. No faltaba las personas que venían transportándose en los camellos, en los burros, pero también veíamos que las personas, los pastores que cuidaban a los rebaños, pues también lo hacían por los caminos y veredas donde todos andaban. Entonces, cuando una persona llegaba a una casa, pues lo que sus pies traían no nada más a veces era tierra, no nada más era lodo, tal vez traía los residuos, tal vez traía toda la marca que dejaron los camellos, la marca que dejaron los chivos, los borregos, y no sabemos qué tantas cosas, y mejor no vamos a indagar, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, en primera instancia era una condición de salubridad, de higiene, pero también era una condición de bienestar. El hecho de que la persona pudiera lavar sus pies no nada más era para dejar la condición que ya lo decíamos de polvo, de tierra y sabrá otras cosas que, pero también era una condición de bienestar, ¿verdad? Y cuántos no podemos recordar ese momento. Yo me acuerdo que cuando a los bebés incluso, ¿verdad?, les quitaban los zapatitos, los calcetines, los bebés hasta movían los piececitos así, ¿verdad? Porque se sentían a gusto. Es un momento de satisfacción, es un momento de sentirse bien, de confort. Y eso mismo era la intención, llegar a una casa, sentirse cómodo, sentirse a gusto. Otra de las cosas que hacían era ungir a las personas, ¿verdad? Las refrescaban, las hacían sentir como parte de.
Bueno, pues todas estas conductas, todos estos protocolos, hoy en día incluso en muchos lugares del Oriente se siguen haciendo. Si por ahí alguien tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, aún aquí, que hay una colonia ya tan grande de japoneses viviendo aquí en Aguascalientes, si usted tiene la oportunidad de ir a una casa de estos personajes, se dará cuenta que a la entrada están todas las sandalias, están todas las pantuflas, y que ninguno de ellos entra a la casa con los zapatos puestos. Llegan, se quitan los zapatos con que salen a la calle, los dejan a la entrada y se ponen unos zapatos para ingresar a la casa. Y eso lo tienen incluso cuando llegan visitas japonesas, porque si llegan los visitas de aquí de Aguascalientes, se mete uno con zapatos y hace todo ahí adentro. Pero bueno, eso no es una condición, no es una restricción para nosotros, porque son protocolos de ellos. Lo que quiero decir es que esta condición era algo normal. Regresemos a lo que estábamos hablando en el pasaje con Jesús. La gente está ahí, los invitados están ahí, los discípulos están ahí a la mesa, y tal vez llegaron a un lugar donde no sabemos si el anfitrión tenía los recursos suficientes, no tenía tal vez la servidumbre que se encargaba de todo este protocolo, porque obviamente si llegamos a una casa y si vemos a una casa de estos personajes donde tienen la servidumbre necesaria para, incluso si usted llega, ni siquiera tiene que agacharse a desabrocharse los zapatos. Ya hay personas que están ahí inclinadas para desabrochar sus zapatos, para quitarle los zapatos, para incluso darle un masaje para que se sienta a gusto y pase a la casa. Entonces vemos que tal vez en ese lugar, en ese hogar, en esa habitación donde están reunidos, a lo mejor no hay la servidumbre para hacer eso. Todo mundo cuando llegaba a una casa esperaba que mínimo, ¿verdad?, hubiera ese baldecito de agua para lavarse uno. Bueno, pues si llegaba a una casa donde no había servidumbre, mínimo tendría que haber un balde para llegar y uno mismo lavarse los pies. Yo me imagino que ese no era el caso, porque la gente, aquí vemos los discípulos están esperando que llegue la servidumbre a lavar los pies. Están esperando que traigan los sirvientes todo lo necesario para los protocolos para ingresar. Y dice que ya estaban ahí dispuestos, a lo mejor estaban en el vestíbulo para empezar la cena, y a lo mejor más de uno estaba ahí hablando, diciendo: bueno, pues ¿qué pasa con este anfitrión? ¿Qué no sabe que ya estamos aquí? ¿Qué no sabe que ya venimos a celebrar la cena, la Pascua? Y este personaje, este anfitrión no ha hecho lo necesario. ¿Qué no sabe quiénes somos nosotros? ¿Qué no sabe que el maestro está también aquí con nosotros? Y a lo mejor no lo dice la palabra, pero a lo mejor más de uno ya incluso estaba molestándose, estaba poniéndose ahí a lo mejor inquieto, a lo mejor incluso de mal humor, porque no pasaba lo que tenía que pasar ordinariamente. Y yo me imagino que tal vez Jesús estaba ahí viendo la escena, escuchando las pláticas, y tal vez a lo mejor esperando que alguno reaccionara, a lo mejor que dijera alguno de los discípulos: oye, pues a lo mejor será que nosotros tenemos que empezar, a lo mejor es algo que nosotros tenemos que iniciar. Pero vemos que nadie fue el que respondió de esa manera. Nadie vio la situación, nadie vio la necesidad. Al contrario, todos se pusieron en una actitud de: somos nosotros los que debemos de recibir, somos nosotros a los que se nos debe de hacer. Y vemos que Jesús agarró la toalla, fue por el balde de agua y empezó a lavar los pies. No nos dice si Pedro fue el primero, tampoco nos dice si ya habían pasado otros antes que Pedro, pero sí nos dice que Pedro, cuando vio eso, dijo: no, espérame, Señor,
¿Qué está pasando? A ver, no entendí, pero ahora como decimos, me cayó el 20. Y tú no debes de hacer eso, Señor. Tú no debes de hacer eso. Tú no estás para eso. Pero tampoco Pedro dijo, permíteme yo lavarte los pies. Le dijo, no, tú no me los laves, que venga el esclavo y me los lave. Pedro de repente reaccionó y dijo, espérame, tú eres el maestro, tú fórmate también, te los van a lavar a ti, también te los tienen que lavar a ti. Pedro no dijo, Señor, permíteme la toalla, siéntate tú, por favor, permíteme quitar las sandalias de tus pies y lavarlos. No. Pedro dijo, no, espérame, tú no eres el indicado para eso. Claro, tuvo que venir una explicación por parte del Señor y decirle, tú no entiendes lo que está pasando. Brincamos esos versículos donde Pedro le dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Le dijo, si no te lavas, pues no vas a ser parte de lo que estamos haciendo aquí. Y Pedro dijo, no, pues entonces no nomás me laves los pies, lávame las manos, la cara. Y le dijo, no entiendes, no se trata, no es por higiene, ¿verdad? No es porque vengas más limpio de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a llegar al punto donde Jesús habla y dice, esto se trata de entender, de ver la necesidad, de ver el entorno y no sentarse a esperar que otro lo haga. Se trata de cambiar la mentalidad y ver la necesidad y montarse en eso. Pero lamentablemente vimos que hay algo, y ese mismo pensamiento, esa misma actitud sigue presente porque está en la naturaleza del ser humano. Ese impedimento se llama egoísmo. El egoísmo es la parte mental, el pensamiento, el razonamiento que nos impide a veces ver. Así como esta esfinge que está en un palacio en Viena, denominada al egoísmo, vemos ese hombre ahí tan altanero y ese joven ahí pidiendo una ayuda, y él prefiere taparle los ojos para no verlo, ¿verdad? Para no tener contacto, para no identificarse, para no tener ese vínculo con la necesidad, ¿verdad? Y se voltea para el otro lado. Según la definición del diccionario, egoísmo es la palabra como tal, dice que proviene del latín, donde ego, que significa yo, y se complementa con el sufijo ismo, que indica la actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio. A hoy en día, esa condición, bueno, pues de cierta manera, incluso, aunque dice que el egoísmo es una conducta o una postura que no es muy correcta, hoy, para muchos psicólogos, muchos maestros, están considerando que la percepción como tal a lo mejor está equivocada, que pensar nada más en los demás y no pensar en uno tiene una dificultad en su desarrollo, en su crecimiento. Pero bueno, vemos que aquí dice que el egoísmo también puede reconocerse en todas aquellas acciones realizadas por interés personal, para provecho propio y sin mirar en las necesidades, opiniones, gustos o intereses de los demás. Habla entonces que el egoísmo tiene que ver con una condición, y no como a lo mejor el ejemplo o la figura que nos presentan como el egoísmo. El egoísta es la persona que por cualquier razón, por cualquier circunstancia, siempre prefiere o siempre va a buscar su beneficio personal independientemente de los otros. Y lo vemos como ese hombre, esa mujer que pasa por encima de los demás, que no respeta a nadie, esa persona altanera, esa persona que a lo mejor no tiene escrúpulos, y decimos, no, yo no soy así, no, yo no me comporto así, no, yo no tengo esa actitud, entonces yo no soy egoísta. Pero déjeme decirle que la traducción aquí, la definición dice que son todas las acciones realizadas por interés personal. Y cuando habla de interés personal, no habla de tener algo, de tomar algo material
de tener el reconocimiento que puede venir en cualquier circunstancia. Si yo quiero ser reconocido como alguien superior, como alguien que está más capacitado, más preparado, pues obviamente podemos decir, esa persona es egoísta porque se siente más de los demás. Pero dice que busca reconocer, son todas aquellas acciones que buscan el interés personal. Pero ¿qué pasa cuando mi interés no es sobresalir? ¿Qué pasa cuando mi interés es todo lo contrario? Como decían, hacerse la víctima, hacerse el que, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. También tiene ese interés, está buscando un interés personal, está buscando el reconocimiento, a lo mejor no hacia arriba, a lo mejor el reconocimiento que está buscando es en el otro lado, pero la intención y la motivación es exactamente la misma: causar la atracción de los demás hacia su beneficio. Mi beneficio es que me den algo. Puede ser que me den dinero, cuando decíamos de la persona que quiere abusar de los demás, pero también puede ser, quiero que me den su lástima, quiero que me den su, ¿cómo se dice? Su reconocimiento, quiero que me den su caridad, quieren que me den su gratitud. Y eso también termina siendo egoísmo. A lo mejor hubiéramos dicho, no, ¿cómo crees? Eso no puede estar así, porque solo nos enseñaron una cara de la moneda, pero la moneda tiene dos caras. Irse al otro lado también tiene la misma intención. El resultado o lo que se busca a lo mejor es diferente, pero la motivación viene del mismo lado. Entonces dice que el primer elemento, el primer pensamiento, lo primero que se va a levantar en una persona va a ser el egoísmo. Va a buscar hacer las cosas principalmente que están en base a lo que él considera, que él necesita, que él está buscando, cumplir un reconocimiento, cumplir una necesidad, lo que sea. Toda la persona que piensa, que actúa y que razona en base a sus prioridades, dice que entonces está pensando egoístamente. Esto es una condición natural. Esto no es que cada uno de nosotros podamos decir, bueno, es que egoístas solo son los que actúan de esta manera, egoístas solo son los que hacen estas cosas. Lamentablemente es una condición natural, es algo que ya viene en nosotros desde nuestra naturaleza caída. Dice Génesis 1 en los versículos del 26 al 28, cuando vemos en Génesis 1, Dios está creando el mundo, está limpiando el universo, está organizando todo lo que sucede en el espacio y también en el interior. Aquí en la tierra está haciendo brotar, no nada más está separando las aguas, sino que también empieza a traer vida, ¿verdad? Los bosques, las selvas, todo empieza a tener ese desarrollo. Los mares empiezan a tener los peces, empieza a haber vida en todo lo que está creando el Señor. Pero luego termina diciendo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hemos subrayado aquí dos palabras, sojuzgad y señorear. Sojuzgar y señorear, y la
traducción pudiéramos decir, entonces nos ha puesto como dueños de todo. Dios nos ha dicho, todo lo que hay aquí es de ustedes y ustedes hagan y deshagan como les plazca. Y pareciera que entonces, a partir de esta declaración, el ser humano tiene el derecho de hacer su voluntad porque Dios le ha dado todo, ¿verdad? Pero la traducción aquí, lo que el ser humano, por un lado, Dios le ha dado autoridad. Dios lo ha puesto como autoridad. Pero también en esa parte de autoridad le ha puesto como responsable. Le ha puesto como a estar al servicio y al cuidado de. La palabra sojuzgar tiene una connotación, por ejemplo, podemos atribuirla cuando un gobierno sojuzga a otro país o viene y controla y toma todo lo que ese país tiene. Pero tenemos aquí una condición que habla de esta postura que se tiene que hacer como, digámoslo así, detonar, como explotar. En otras palabras, quiero ponerlo así. La palabra sojuzgar la tierra, Dios nos está diciendo, háganla, actívenla, no la dejen pasiva, tienen la obligación de hacerla trabajar. Háganlo, hagan la tierra trabajar a fuerzas, de cierta manera. Si la traducción con las palabras, si sojuzgar es hacer algo a fuerza, pudiéramos entonces decir que Dios le está diciendo al ser humano, tienes que servir a la tierra, tienes que ponerte al servicio de la tierra, aunque la tierra no quiera, tienes que ponerte a trabajar, tienes que hacerla trabajar, muévela de cierta manera, ¿verdad? Entonces podemos ver que la parte de ser señores, la parte de tener control, dominio, al ser humano le gustó, le agradó esa idea. Pero la otra parte de ponerse al servicio de la naturaleza, de ponerse al servicio, porque el hecho de poner la tierra a trabajar implicaba que el ser humano tenía que empezar a cosechar, tenía que ir. Cuando vemos que Dios le dice a Adán que ahora ya no vas a estar en el paraíso, la instrucción es, ahora vas a tener que trabajar más duro. No le dijo, ahora ya vas a empezar a trabajar. La traducción no dice, hoy vas a trabajar lo que antes no hacías. El problema es que dice, ahora tu trabajo va a ser más complicado de lo que era aquí. La instrucción siempre fue, tienes que hacer algo, tu trabajo eres responsable, pero esa responsabilidad implica una participación tuya. Pero nuestra naturaleza se acostumbra a recibir, pero no a pagar por lo que está recibiendo. Entonces, en esa condición, vemos que, regresando a nuestro pasaje, en el Evangelio de San Juan, en el entorno de la cena de Pascua, vemos que Jesús ha venido a cambiar esa mentalidad. Jesús ha venido a romper todos esos conceptos, todos esos ideales, todas las, ¿cómo se puede decir? Todas las, bueno, dejémoslo así, todos los ideales, todos los conceptos, todos los paradigmas que el ser humano había desarrollado, Jesús ha venido a cambiarlos. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse significa cambiar, girar, dar vuelta en U, ¿verdad? Cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y empezar a cambiar, a caminar, a hacer de una manera diferente. Entonces dice que Jesús vino a cambiar esos pensamientos, vino a transformar esos principios, vino a romper esos paradigmas que el ser humano había
creado, había conciliado, había desarrollado. Vamos entonces a ver que entonces ese cambio de mentalidad vamos a ponerlo en tres partes. Vamos a atribuirlo en tres conceptos que Dios desde un inicio había plantado, había puesto, y que el ser humano no comprendió, no entendió o distorsionó, y tuvo que venir Jesús a poner otra vez el fundamento, a poner otra vez la raíz o el principio de por qué son las cosas. El primer cambio de mentalidad es: dejemos de vivir para nosotros mismos y hagamos algo por nuestro prójimo. Cuando vimos el pasaje, ¿verdad? Y sacábamos ahí nosotros una conclusión y decíamos que todos los discípulos estaban esperando que viniera el sirviente, que alguien, ¿verdad?, tomara iniciativa. La postura ahí antes de la cena de Pascua, donde estaban reunidos los discípulos, era que todos estaban esperando que alguien más tomara la iniciativa. Pero nadie dijo: ¿y por qué no soy yo? Nadie dijo: ¿y por qué no soy yo el primero que se levanta? Entonces el primer paradigma que cambiamos, la primera mentalidad que se transforma es: dejemos de pensar en que esto le corresponde a alguien más. Según un libro muy famoso de un escritor americano en el área de los negocios, que se llama Padre Pobre, Padre Rico, ese libro describe que la mentalidad de cada persona es lo que hace que cada persona esté en la cuestión económica. Y dice que una mentalidad de pobre no es necesariamente una persona que tiene poco dinero, sino una mentalidad de pobre es alguien que está esperando que los demás le den. Una mentalidad de pobreza, según este hombre, es que las personas que consideran que alguien más es responsable de darle, es una persona que tiene una mentalidad pobre. Esas personas que dicen: es que es culpa del gobierno, es que es culpa de mis papás, es que es culpa de mi esposo, de mi esposa, es que es culpa de mis hijos, es que es culpa de la escuela, es que es culpa del patrón, es que es culpa, ¿verdad? Dijo alguien: son esquizofrénicos. Entonces, la primera mentalidad que Jesús quiere cambiar es que tomemos iniciativa, dejemos de ser pasivos y seamos activos. Cuando nosotros cambiemos esa mentalidad de decir: espero que alguien más venga y me dé, espero que alguien más venga y lo haga, digamos: ¿por qué no hago yo? Si es en la iglesia, si es en la casa, si es en el trabajo, si es en la sociedad. Si en vez de decir: ¿por qué voy a recoger esa basura que está en la calle si la obligación la tiene el municipio? Y decimos: ¿y por qué no lo hago yo? ¿Y por qué no lo cambio yo? ¿Y por qué no lo pinto yo? ¿Y por qué no lo dejo yo? Entonces la primera mentalidad que tenemos que cambiar es: dejemos de pensar que lo tienen que hacer los demás y que empecemos a pensar en que lo tengo que hacer yo. La segunda mentalidad que Jesús quiere cambiar es: no solo las personas en el ministerio son los encargados de servir. Y aquí ya se enfoca, ¿verdad?, exclusivamente en lo que decíamos. No solamente las personas, habla aquí del ministerio, ¿verdad? Ese pensamiento que decimos: no, pues eso que lo hagan los del servicio, ¿verdad? ¿O por qué vamos a ir a orar? Pues para eso está el pastor, que él vaya y que ore por los enfermos. ¿O por qué vamos a ir a hacer
tal o cual servicio. No, pues para eso están los diáconos, o para eso están los ministros, o para eso están los de la alabanza, pues que vayan ellos, ¿verdad? Pero también decíamos que eso lo podemos llevar a otro lugar, y ya lo decíamos, pues ¿por qué lo voy a hacer yo si para eso está el gobierno? ¿Por qué lo voy a hacer yo si para eso aquí en el trabajo hay un departamento que se encarga de hacer eso? ¿Por qué voy a ponerme a hacer las cosas yo si para eso está aquí en la casa mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué voy a lavar los trastes si para eso está mi mamá? ¿Por qué voy a atender o por qué voy a hacer yo si para eso está mi papá? ¿Por qué? Y vemos, la segunda mentalidad es, no se trata de que haya alguien ya, se trata de que todos, a lo mejor aquí somos muy explícitos, ¿verdad? Y lo pusimos así, ¿verdad? ¿Por qué me voy a involucrar yo en los trabajos de la iglesia si hay ministros para eso? Bueno, pues la palabra, ¿verdad?, nos dice que todos y cada uno tenemos parte, que todos y cada uno podemos involucrarnos, que todos y cada uno podemos poner nuestro granito de arena, como luego dicen. La tercera mentalidad es: la grandeza y la autoridad no se toman por la fuerza, sino que es por medio del servicio. La mentalidad de que, bueno, si quiero ser yo el jefe, si quiero ser yo el líder, si yo quiero ser el que esté ahí enfrente, bueno, pues entonces tengo que hacer algo, tengo que ver de qué manera yo logro estar ahí, ¿verdad? Empiezo, a lo mejor si es en el trabajo, pues empezaré a hablar mal de los demás para que mi superior entonces me considere a mí. Empezaré a poner trabas a los otros para que en automático, cuando volteen a ver, pues el que esté limpio, el que no tenga reportes, pues sea yo. Vemos que entonces, según la palabra, no se trata de tomar ese lugar por la fuerza, tomar ese lugar con estrategias, ¿verdad? No se trata de quitar a los demás para yo ponerme ahí. Se trata de que ese lugar se va a tener, sí se puede lograr, no está mal. Algo que debemos entender aquí: la palabra no dice, oh, estás muy mal, tu pensamiento está mal, equivocado, porque quieres ser líder, porque quieres estar en lugar de autoridad. La palabra nunca está en contra de eso. La palabra está diciendo, el problema es que estás yendo por el camino equivocado. No está mal tener ese pensamiento de liderazgo, no está mal tener ese pensamiento de estar en esos lugares. El problema es que lo estás buscando de una manera equivocada. Dijo Jesús, si alguno quiere ser grande, nunca dijo, qué mal están ustedes por pensar en eso. Le dijo, si alguno quiere ser mayor que los demás, le voy a decir cuál es el camino correcto. Le voy a decir cuál es la senda que debe de caminar. Le voy a decir cuál es el proceso para llegar ahí. Lo que el mundo le ha enseñado no es. El camino, el atajo que el mundo ha descubierto no es. El camino para llegar a esa silla, para sentarse en ese lugar, es a través de esta vía. Entonces dice que la tercera mentalidad que tenemos que cambiar es que el liderazgo se obtiene no en base a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, no en base a nuestras estrategias, artimañas, sino en base, dice, al servicio a los demás. Entonces Jesús, Mateo 20, dice, llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vemos entonces que esta es la ruta, el camino para llegar a ser. Dice, y pone Jesús aquí claramente el ejemplo. Dice, los reyes, los gobernantes, las autoridades enseñan y ponen por manifiesto, por obra, que para llegar a ese lugar de autoridad, de gobierno, ese lugar de mando, se logra tomando las cosas a la fuerza, imponiendo
haciendo la voluntad por encima de los demás. Pero dice Jesús, pero aquí no es así. Entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes eso no aplica. Entre ustedes esa cultura, esa manera de pensar, esa forma de hacer las cosas no va a funcionar, no va a servir de nada. En el momento que ustedes quieran tomar las cosas a la fuerza, en el momento en que ustedes quieran imponer, en el momento en que ustedes quieran dictar sobre los demás, ¿saben qué? Se va a caer eso, se va a derrumbar, se van a venir hasta el suelo. Entonces, si ustedes quieren sentarse en ese lugar, háganlo de la manera correcta. Entonces, lo primero que vemos aquí es que esa mentalidad que Jesús viene a cambiar, a transformar, tiene que ver en esas tres maneras, en cómo nosotros hemos estructurado o hemos desarrollado estos lugares o esta manera de hacer las cosas. Lo primero es que dejemos de pensar en que las cosas las tiene que hacer alguien más, sino que, como dicen ahora, el pensamiento tiene que ser proactivo, ¿verdad? Tenemos que pensar en hacer las cosas nosotros, en impulsarlas, en activarlas. Nosotros somos el motor de cambio, la activación en las cosas. Y aunque hoy estos conceptos suenan nuevos, novedosos, la palabra siempre nos ha dicho, en ustedes está la luz, está el cambio, ustedes son la luz, ustedes son la sal, ustedes son la transformación. Pero tenemos que tomarlo, lo que implica. Cuando Jesús dice, ustedes son la luz, no pensemos, ay, entonces yo voy a estar aquí y la gente tiene que alrededor de mí venir y hacerme reverencia porque yo soy la luz. No, está diciendo, ustedes son el cambio. Depende de ustedes la transformación. Depende de ustedes ir y remover lo que está mal ahí. Depende de ustedes. La otra mentalidad que vimos es que no podemos echarle la culpa a los demás porque no suceden las cosas. No podemos excusarnos de que ya hay alguien específicamente puesto para hacerlo. Y la tercera mentalidad es que tampoco lo podemos hacer a la fuerza. Tampoco lo podemos hacer, ¿verdad? Tomar los caminos como nos han enseñado. Vemos entonces que servir a Dios debe tener una motivación correcta. Servir a Dios tiene que buscar, tiene que hacer en nosotros un anhelo y un deseo específico, ¿verdad? Dice que la belleza de una vida desinteresada es servir a Dios sin esperar nada a cambio. El servicio entonces tiene que ser en nosotros algo nato, algo que salga desde adentro, que no lo piense, ¿verdad? Por eso pusimos aquí esta foto, ¿verdad? Ese niño vio una necesidad y dijo, voy a ayudar. Y a lo mejor todo el mundo le dijo, pero es una estafa, no va a pasar. Pero su mentalidad es, veo la necesidad y lo hago. No lo pienso, no razono, no digo, ay, qué mal me voy a ver, qué va a pasar cuando los demás me vean haciendo, ay, qué oso voy a hacer, ¿verdad? Dice que el servir a Dios tiene que ser con un corazón alegre, desinteresado, pensando en que lo que hago no es porque Dios me va a dar, no es porque Dios me va a recompensar, no es porque voy a quedar bien con la gente, no es porque me van a tomar la foto, ¿verdad? Cuando esté entregando las despensas y volteando así, ¿verdad? Dice, servir a Dios tiene que ser con la actitud y la motivación correcta. Dice 2 de Corintios 5:10, hablando precisamente de estas motivaciones, hablando precisamente de algo que de cierta manera, a lo mejor incluso hablando desde esa postura contraria, ya decíamos al principio, tanto distorsionado está el que quiere tomar las cosas y el que piensa que todo es para él, como distorsionado es el que piensa completamente a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios dice, ¿verdad?
en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando nosotros decimos, oh, entonces todos vamos a comparecer, es parte de lo que va a suceder, y eso es inevitable, innegable, es algo que va a estar ahí, nos guste o no nos guste. Pero la instrucción, lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero podemos ir en diferentes condiciones, podemos ir en diferentes circunstancias, podemos estar delante del trono de Dios para bien o para mal. Pero depende de la motivación que nos hizo hacer las cosas, lo que nos va a parar en un lado o nos va a parar en el otro. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando precisamente de esto, que hay diferentes, vamos a ponerlo así, diferentes valoraciones de nuestros actos. Nuestras acciones van a tener diferente peso, diferente costo, si lo decimos así. Va a haber acciones de nosotros que se van a medir o que van a representar, según el apóstol Pablo, como oro, como plata o como piedras preciosas. Pero va a haber también acciones de nosotros que van a representarse como hojas, como varas o como basura, como cosas sin valor. Esto no tiene que ver si soy creyente o no. Esto no tiene nada que ver si ya hemos sido salvados, si ya el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha hecho una nueva criatura. Dice que eso no tiene nada que ver, sino que va a haber cosas que cada uno de nosotros vamos a construir, vamos a hacer, y va a tener un costo, va a tener un precio, va a tener un valor, ya sea equiparable a oro, plata o piedras preciosas, o equiparable a hojarasca, a troncos o a basura. Depende de el valor que se le dé, va a estar tasado, va a estar, digámoslo así, marcado por la motivación que lo hicimos. Ese es el que le va a dar el valor, el sello a lo que estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro esto. Si yo hago una beneficencia, un apoyo, déjeme poner un ejemplo así. Si yo le doy un apoyo económico a una persona que necesita hacerlo, o que necesita recibirlo, perdón, y si yo lo hago desinteresadamente, si yo vi la necesidad de esa persona, si yo vi que esa señora, señor, familia, lo que usted diga, está pasando por una situación económica y que ni siquiera esa persona se atreve a exponerlo, a decir, ¿saben qué? Estoy pasando mal, sino que esa persona no lo ha dicho, mas sin embargo yo me percato y por ahí a discreción le acerco una despensa o le dejo algo, e incluso digo, ni siquiera quiero que sepa quién se lo dio. La motivación fue, vi la necesidad y voy a hacer algo. A lo mejor no tengo miles de pesos para haberle dicho, oh, yo le voy a saldar la cuenta, yo le voy a pagar las colegiaturas, yo le voy a dar los de los uniformes. No, a lo mejor no tengo esa capacidad económica, pero sí tengo la necesidad de ayudar. Y paso y le dejo ahí una despensa, que es lo que pude hacer. Pero a lo mejor por otro lado, yo me entero, yo sé que por ahí vamos a salir en televisión y hoy la iglesia, ¿verdad?, se ha ganado el reconocimiento de una cadena televisiva, y hoy quieren hacer una reseña de cómo en la iglesia trabajamos, y entonces yo soy el primero que voy y compro despensas y lleno el carro de despensas y le digo a las televisoras, ¿saben qué?
tómenme cada que yo vaya a llevar las despensas. Y súbanlo en el internet y pónganle like para que se viralice más. ¿Cuál es la intención de cada uno? Dimos despensas, llevamos despensas a la familia. La familia que le entregué la despensa en las dos circunstancias la necesitaba. ¿Estamos de acuerdo? La persona necesitaba la despensa. Pero ¿qué me motivó a mí a llevarle la despensa? ¿Vi su necesidad o quise satisfacer una necesidad personal? En base a la necesidad de ellos. Eso que nos motiva a hacer las cosas es lo que le va a dar valor, lo que va a etiquetar, lo que le va a poner el signo a nuestras acciones. Y por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, precisamente que va a ser pesado. Y todo lo que de nosotros hemos hecho, todas nuestras obras, sea cual sea, ¿verdad? Dice, será pasada por el fundamento que es Jesucristo. Y dice que todas estas obras serán pasadas por fuego. Si el oro y la plata y las piedras preciosas son pasadas por fuego, ¿qué es lo que les va a pasar? Se purifican. El fuego para el oro, para la plata, les sirve para purificación. Si nosotros metemos una piedra o unos polvos de oro mezclado con todavía elementos, el fuego va a hacer esa separación. Va a hacer que toda la materia que no es oro se separe y solo quede el oro. Lo mismo sucede con la plata, lo mismo entonces va a suceder con nuestras buenas obras o las obras bien intencionadas. Pero con nuestras obras mal intencionadas, y esto dice el apóstol Pablo, esto no quiere decir que vamos a poner en juego nuestra salvación. No, simplemente va a ser valorado nuestro trabajo. Va a ser valorado lo que hicimos cada uno de nosotros. Y entonces si nuestras obras son hojarascas, maderas, heno, pues entonces a la hora de que las hojas, la basura sea pasada sobre el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a consumir. Se va a consumir. Entonces aquí la diferencia dice entonces que la motivación de nuestras obras tiene que ver con lo que nosotros al final vamos a obtener. Dice Apocalipsis que cuando veamos ya en toda su gloria al Señor, arrojaremos nuestras coronas. Quiere decir que cuando nuestras obras sean pasadas por el fuego y nos digan, hiciste buenas obras y te reconocemos y toma, tienes este sello de que hiciste buenas obras. Dice Apocalipsis que cuando veamos a Jesús valorado o tasado con nuestras obras, dijimos, no sirven de nada. Todo lo bueno que hicimos no tiene valor delante de Él. Entonces es necesario que, sí, claro que tenemos que involucrarnos, claro que tenemos que ver cómo estamos trabajando y cómo la iglesia hoy que ha decidido, por ejemplo, nosotros, esta congregación, hacer un día del amigo, pensemos en que es una oportunidad y no nada más para decir, es una oportunidad para ganarme una estrellita, es la oportunidad para que en el cielo me pongan una palomita. No, es la oportunidad para demostrar, para entrar en esa condición de servicio. Dice, ¿en qué áreas seremos probados? Bueno, la primera prueba ya lo decíamos, las motivaciones o las intenciones. La primera prueba que vamos a pasar, ya lo decíamos, es la de las motivaciones o la de las intenciones, ¿verdad? Dice, porque todas las intenciones que hacemos, las obras, se originan en el corazón. Todo lo que surge de nuestra boca
o de nuestras acciones se origina en nuestro corazón. Es ahí, en el corazón, donde Dios va a escudriñar. Dice la palabra: escudriña mi corazón para que veas qué hay ahí. Va a ir y va a decir: ok, tú andabas llevando despensas toda la pandemia, pero la razón por la que las llevabas no era porque querías quedar bien, era porque viste la necesidad. ¿Y sabes qué? Bien, hiciste bien. Pero si dice: tú también te sumaste a la brigada de llevar alimentos para la pandemia, pero nomás viniste el día de la foto, ¿verdad? Otra de las pruebas que serán pasadas nuestras acciones es la prueba de la fidelidad. La fidelidad es la virtud más importante en un siervo de Dios, junto con la obediencia. Cuando vemos el pasaje donde Jesús está hablando de los siervos que fueron encargados, que fueron, ¿cómo se dice? Que se les entregó el encargo de cuidar unos talentos, ¿verdad? Dice que 2 de ellos se pusieron a trabajar y la respuesta de su amo fue: buen siervo fiel. Trabajaste, no te sentaste, no hiciste mal uso de ellos. Fuiste fiel con lo que se entregó. No dejaste a primeras de que: oye, es que este encargo que me pusieron está muy complicado. Nunca me explicaron de qué se trataba este trabajo. Me invitaron a trabajar en la iglesia, pero nunca me dijeron de qué se trataba. Y la verdad es que, con permiso, es mucho, es muy complicado. No me dijeron que iba a interferir con mis horas de descanso y pues con permiso no puedo, ¿verdad? Habla entonces de la fidelidad. Otra de las pruebas será la del poder. Ya lo decíamos, la intención a veces de nosotros es hacer las cosas o motivar las cosas a como dé lugar. Ya lo decíamos, podemos hacer las cosas a nuestra manera, de nuestra forma, impulsarlas, moverlas, ajustarlas a que quepan en base a lo que nosotros estamos buscando, en lo que nosotros queremos. Pero dice que podemos hacer las cosas a nuestras fuerzas, con nuestras decisiones, o podemos permitir que sea Dios el que haga las cosas. Y la diferencia de hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos, o a lo mejor yo mismo he tratado de hacer algo en base a mis fuerzas, en base a lo que yo creo? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos forzado incluso las cosas? A lo mejor pensamos: es para bien, es que yo quiero hacer una ayuda, un servicio, quiero prestar mi trabajo en el ministerio, pero forzamos las cosas para que entren. Queremos forzar las cosas para ser parte de ella. A lo mejor, como luego pasa, es un ministerio. A lo mejor decimos: ay, los niños, yo siempre quiero estar con los niños, pero de una u otra manera no tenemos la capacidad, no tenemos la paciencia para estar con los niños, pero es algo que yo quería hacer y me gustaba y siempre tuve el anhelo y el deseo, pero a lo mejor no puedo. A lo mejor es algo que me cuesta trabajo y por querer meterme a la fuerza, pues lamentablemente no caminan las cosas y viene frustración, viene desconsuelo y lamentablemente por muchas ocasiones la gente dice: ¿sabes qué? Es que ahí la iglesia no es para mí, es que ahí la gente no me entiende, es que ahí la congregación siempre están haciendo las cosas a su manera y cuando yo quiero opinar no aceptan, no reconocen y terminan retirándose. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo, de como nosotros aprendimos, como nosotros nos gusta. Sí voy a ayudar, sí voy a venir el día del amigo, pero siempre y cuando me presten el micrófono y yo voy a dar la enseñanza, yo voy a dar la instrucción. No, pues es que eso no se puede. Entonces no voy. Gracias, ¿verdad?
Otro de los que estamos hablando es la prueba precisamente de los talentos, la prueba de los dones. Así como ya decíamos que los dos siervos fueron reconocidos por el amo por haber sido fieles, por haber trabajado, resulta que el otro, el que no trabajó y el que tomó los talentos y los escondió, fue desechado. Entonces, por un lado ya decíamos, tenemos los talentos y a veces estábamos hablando de que queremos meternos a la fuerza cuando no tenemos a lo mejor el talento, pero también sucede que tenemos el talento y no queremos entrar. Dicen, los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar, ¿verdad? Entonces, los que no tienen el talento quieren estar sentados y los que tienen el talento no quieren acercarse. Hay gente que tiene la capacidad, Dios les ha dado talentos para hacer muchas cosas, para la enseñanza, para el cuidado, para el servicio, para todas las áreas. Dios ha puesto talentos, pero la gente dice, no, yo no puedo, yo no, mire, es mucho para mí, y en otro lado ya también lo hice, y la verdad es que no es para mí, no estoy dispuesto, no me gusta, es algo que yo ya no quiero. En una ocasión conocimos a una persona que Dios le había regalado un talento de percibir ciertas cosas. Lamentablemente, percibir esas cosas en el ambiente espiritual, para esa persona empezó a hacer algo, tal vez, porque no comprendió, no entendió el propósito, empezó a verlo de otra manera y terminó frustrada, asustada, terminó en una condición donde le dijo el Señor, Señor, no quiero yo saber de esto. Todos hemos aprendido y estamos aprendiendo que Dios puso talentos específicamente en cada uno de ustedes con un propósito, y ese propósito no es para la satisfacción personal, no es para el beneficio personal, es para el servicio a los demás. Si Dios ha puesto en cada uno de ustedes un don, ese don necesita ser puesto al servicio de los demás. Esta persona empezó a considerar que no le gustaba, eran situaciones donde tenía que ir con gente que no le agradaba, en momentos o situaciones donde no estaba a gusto, le incomodaba, no la pasaba bien, y dijo, yo no me quiero seguir involucrando en esto, al grado que le dijo, Señor, yo no quiero esto, renuncio a esto, porque pensaba que era algo de ella. Pensaba que esa persona se iba o tenía para una satisfacción o para un beneficio o para un reconocimiento personal. Y el hecho de saber que tenía que hacerlo por los demás y que a lo mejor el hecho de que la buscaran era a deshoras de la noche o cuando estaba comiendo, cuando estaba descansando, no sé. Y el hecho de decir, me tengo que levantar y salir y tengo que a lo mejor pedir un taxi o manejar, no sé, ir hasta ese lugar, hacer lo que me están pidiendo, regresarme, y no me dieron ni para una coca, no me dijeron te llevo, no me acompañaron, no, ¿saben qué? Yo no quiero eso, porque busca el reconocimiento personal. Entonces, estas 4 pruebas tenemos que considerarlas, que la motivación para hacerlas será pasada y será pesada en base a qué nos motiva a hacer las cosas. Lo importante es que dice Hebreos 6:10, y con esto vamos a concluir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Algo de lo que podemos concluir es que Dios no se va a olvidar, Dios no se va a hacer de que no conoce, de que no sabe, de que se reseteó la computadora y ya no quedó registro, de que todo lo que habías llevado en tu cuenta
pues se cayó el sistema y ahora tu crédito está en cero. Con Dios no va a pasar eso. Dice al final que Dios no se olvida y Dios está llevando un registro. Y que si todos los días nosotros estamos buscando, estamos cambiando, estamos entrando a esa manera de quitar las cosas que nos han estado estorbando, si todos los días cada uno de nosotros empezamos a decir: Señor, ¿qué motivaciones, qué acciones, qué recursos estoy haciendo que me están alejando de tu propósito? Porque a veces visualizamos, a veces volteamos y damos así como luego dicen, a vista de pájaro nuestro entorno, y decimos: pues más o menos la llevo bien. Dentro de lo que cabe estoy haciendo las cosas bien aquí en la casa, en el trabajo, en la iglesia. No estoy mal con nadie, no tengo problemas en el trabajo, no tengo situaciones que me quiten el sueño, voy bien. Pero a lo mejor sí estamos de cierta manera teniendo control, de cierta manera haciendo ciertas cosas, pero probablemente muchas de esas cosas terminen siendo hojarasca, terminen siendo basura, y al final esas cosas no nos van a ayudar, porque de una u otra manera, aunque en el momento vino una satisfacción personal, en el momento hicimos algo y esa acción nos dio una satisfacción, lamentablemente, si no fue bien motivada, esa satisfacción se desvanecerá, se irá, y muy probablemente solo nos quede un trago amargo, una situación de que pudimos haber hecho algo más, de que tal vez sí cumplimos, pero no como deberíamos, de que hicimos mínimamente lo necesario, y de que nos guardamos algo, de que dijimos: sí ayudamos, pero pude haber hecho más. Dice la palabra que somos llamados a dar el extra, a dar la milla extra. La primera milla era obligatoria para todos los judíos cuando se enfrentaban o cuando estaban delante de un romano. Todos los judíos tenían por ley obligatoriamente que ayudar al ciudadano romano. Tenían que cargar sus maletas, sus cosas, tenían que llevarlas por una milla. Pero la ley no decía que si ellos daban un paso más, iban a recibir un reconocimiento. La ley decía que si no daban la milla completa, no sé cuántos pasos sean, si daban un paso, dos menos, no estaban cumpliendo con la ley. Pero si daban uno o dos más, a nadie le importaba. Nadie iba a tomar reconocimiento sobre eso. Y Jesús dijo: en esa área, en ese momento donde nadie va a reconocer, donde nadie les va a dar las gracias, donde nadie va a voltear a verlos, es ahí donde Dios va a pesar su trabajo. Es ahí donde Dios entonces va a voltear los reflectores, va a poner la cámara y va a empezar a grabar. La primer milla que caminaron pasó de noche, pero en el primer paso que den después de la milla extra, en el primer paso que empiecen a sumar donde no se necesita, donde no se les obliga, donde no tienen ningún reconocimiento, es ahí donde Dios pone sus ojos. Es ahí donde Dios empieza a tomar registro. Es ahí donde Dios dice: estoy viendo un corazón que ha decidido ir más allá de lo que se le había requerido. Estoy viendo un corazón que no le importa el cansancio, no le importa la condición, no le importa el entorno, no le importa el qué dirán, no le importa lo que esté sucediendo. Ha decidido dar más. Y es ahí donde Dios empieza a pesar
donde empieza a tomar registro y donde dice: lo que estás haciendo está bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estás haciendo para lo que fuiste hecho. Estás dejando a un lado tu carácter natural, estás dejando a un lado tu movimiento y todo lo que tiene que ver con tu naturaleza, y ahora has entrado a una motivación que va más allá de lo que te mueve naturalmente. Hoy estás haciendo las cosas conscientemente. Hoy hay un razonamiento y un entendimiento y un sentimiento que te mueve a ir más allá, que no has dejado las cosas ahí, no has parado nada más en lo que era meramente necesario, sino que te has impulsado a ir más allá. Has dejado la comodidad, has dejado esa parte donde te sentías seguro, has dejado todo lo que de una u otra manera te sentía confortable y has decidido moverte. Has dejado esa zona de confort, de seguridad, y es ahí donde Dios entonces voltea y te ve y dice: estás cumpliendo con el propósito para el que fuiste hecho. Estás caminando por la ruta, por la senda antigua. Estás yendo en pos del propósito que se trazó para tu vida. Tú no estás aquí para cumplir propósitos naturales. Tú no estás aquí para cumplir y llevar lugares humanos. Tú estás aquí con un propósito diferente. Caminar por los lugares donde nadie quiere caminar. Ir a los lugares donde nadie quiere ir. Tomar la toalla que nadie quiso tomar. Estás aquí para hacer lo que los otros desecharon. Estás aquí para hacer lo que los demás detestaron hacer. Y cuando nosotros estamos en ese lugar, cuando nosotros nos hemos ceñido y puesto la toalla y tomado el balde, y cuando nos reclinamos y hacemos el trabajo que nadie quería hacer, es cuando la satisfacción personal, es cuando el corazón, no el razonamiento, el corazón siente esa parte, es perceptible, es sensible, cuando sabe que el trabajo que se está haciendo a lo mejor no le importa a nadie, pero la satisfacción de estar haciendo el propósito de Dios es inimaginable, es impagable. No hay nada que pueda suplir esa satisfacción. No hay nada que pueda traer mejor gozo. No hay nada que pueda traer mejor gozo que el estar haciendo las cosas por las que fuimos hechos. Hoy yo los invito a que sigamos pensando y sigamos trabajando. Yo sé que el 24 de julio tenemos esta oportunidad, pero no esperemos hasta el 24. No digamos: el 24 me voy a sumar. Apúnteme a mí en el ministerio de. El 24 yo traigo algo. No espere hasta el 24. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de hacer algo, de cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a este lugar. No fuimos llamados única y exclusivamente a calentar una silla, a cumplir, a llenar una lista. Fuimos llamados a hacer la sal, a hacer la transformación, a hacer el cambio revolucionario en el lugar donde nos paremos, en el lugar donde estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el lugar que caminemos. Tenemos que ser elementos de cambio, de transformación. Algo tiene que suceder, y no por nosotros, no por nuestras acciones, no por nuestras capacidades, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de ustedes, y es el Espíritu de transformación el que va con ustedes, el que trae ideas revolucionarias a ustedes, el que les muestra los métodos, las maneras en cómo impactarán cada lugar. Hoy se renueva, hoy la promesa de transformación, de cambio, se renueva en sus vidas. Hoy
hoy saldrán de este lugar sabiendo que el propósito de Dios no era el que ustedes habían creído, no era el que habían trazado, no era el que habían pensado. Hoy salen de este lugar sabiendo que tienen un propósito específico, que van a cambiar y trastornar su entorno, que irán a lugares donde la gente sabrá y palpará y percibirá que ustedes son elementos de cambio, y les dirán: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Llévame, dame de eso. Y podrán compartir, y podrán percibir, y podrán alimentar, y podrán dar de lo que Dios está dando a cada uno de ustedes. Se convertirán en fuentes de agua viva, donde el Espíritu sale y brota. Todos y cada uno de ustedes están caminando ahora en una ruta nueva, en una ruta que Dios ha abierto el día de hoy, por la que a lo mejor ustedes no habían percibido, pero Dios se ha preparado desde antes para trazar estos caminos. Denle la bienvenida en su corazón al nuevo proyecto. Denle la bienvenida, abran sus expectativas, pongan sus expectativas bien altas, porque Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande en sus vidas. Dios está dispuesto el día de hoy a intervenir, a traer todo lo que sea necesario para que eso suceda, para que eso cambie, para que el día de hoy empecemos a ver a Jesús con ojos nuevos. Todo lo que habían creído, todo lo que habían entendido, todo lo que habían percibido de Jesús, hoy se va a renovar. Hoy vamos a ver a Jesús con ojos nuevos. Hoy viene el tiempo de renovación, el tiempo de cambio, el tiempo de ir a un nuevo nivel, de sumergirnos mar adentro, de ver que cada que nos sumergimos, Dios es más grande. Dios tiene cosas nuevas. Dios nos va a sorprender de todo lo que hay allá abajo, de todo lo que hay allá arriba, de todo lo que hay allá adelante, de todo lo que Dios está preparando para el nuevo camino, para el camino que hoy se empieza aquí, para el camino que hoy inicia, el camino de transformación que está abriéndose delante de ustedes el día de hoy. Damos gracias a Dios por ese cambio. Damos gracias a Dios por haber traído este día una idea nueva, una idea revolucionaria, por habernos enseñado que el propósito para nuestras vidas es más grande de lo que habíamos imaginado. En el mejor de nuestros sueños, en el mejor de nuestros planes, cuando nosotros nos vimos ambiciosos, nos vimos cortos, nos hemos quedado cortos, porque Dios tiene un plan mucho más grande. Dios tiene un proyecto que supera todas nuestras expectativas. Dios ha puesto en nosotros algo que ni siquiera somos capaces de comprender. Y hoy inicia. Damos gracias a Dios porque hoy inicia y caminamos hacia ese propósito. Caminamos con firmeza, avanzando hacia el propósito de Dios. No descansemos, no desfallezcamos, sigamos avanzando. Veremos cosas difíciles, se presentarán cosas complicadas, pero dice la palabra: caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi otro lado, pero nada me separa, nada me detiene. Sigo avanzando. Hoy es el día. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por habernos manifestado hoy tu proyecto. Gracias por habernos mostrado algo nuevo. Necesitábamos refrescarnos otra vez. Necesitábamos llenar nuestras vasijas. Necesitábamos nuevamente sumergirnos en ese descanso. Necesitábamos nuevamente recobrar ánimo. Necesitábamos que nuestras fuerzas fueran renovadas otra vez, porque queremos salir y volver a luchar y volver a enfrentarnos y volver a caminar, porque el propósito es más grande de lo que nosotros imaginamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios,
así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Damos gracias, Señor, por esta mañana y tarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a alzar nuestras manos y decir gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy nos permites estar delante de ti. Gracias porque el día de hoy, a pesar de las multitudes de errores que tenemos, tú nos sigues perdonando, tú nos sigues sanando, tú nos sigues libertando. Y te damos gracias, Señor. Alza ahí tu voz, alza ahí una oración, ora por tu hermano que está al lado tuyo y dale gracias por su vida, porque el día de hoy está aquí presente, el día de hoy está aquí exaltando y alabando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos ahí a hacer tu oración. Siempre estás sobrando, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda verse sobrando,
alza ahí tu voz y dile: Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dile fuerte: Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así eres, Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Padre, queremos darte gracias también por esta provisión, Padre, que tú has puesto sobre esta iglesia, sobre cada familia aquí representada. Padre, gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos. Gracias por la provisión financiera que tú pones, Señor. Gracias, Padre, porque todos hemos tenido alimento, hemos tenido casa, hemos tenido vestido. Nos has sustentado, Padre. Nos has dado lo que necesitamos cada uno de nosotros. Esta mañana también te damos gracias por ese cuidado tan especial que tienes por cada uno de ellos. Padre, bendícelos y remunera sus finanzas, remunera su trabajo, Señor. Pon gracia en la vida de mis hermanos y que nunca falte un pan sobre su mesa en el nombre de Cristo Jesús. no dejes de adorarle, no dejes de exaltarle. Solo tú abres camino, eres el que cumple promesas. Señor, vamos, dile ahí. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Padre, y así queremos esta tarde despedirnos los unos de los otros, mas nunca de tu presencia, nunca de tu sabiduría, nunca de tu guianza. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo tiempo, en todo momento, Padre. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir caminando, Señor, de tu mano, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya se cansaron de adorar al Rey de Reyes? ¿Quién quiere cantar esta alabanza conmigo y gozarnos en su presencia antes de irnos? ¿Cuántos dicen amén? Ya casi, Vamos a decir esta mañana que los muros caerán. Vamos a decirle: Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús será sanado. Toda crisis que estamos pasando será sanada por el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús.
¿Cuántos le dan gloria al Rey de Reyes? Hermanos, recuerden, el Espíritu Santo es el poder. Un poder, dice la palabra que se utiliza, es dinámico, de dinamita. El Espíritu Santo tiene la capacidad, el poder de afectar, igual que una dinamita. Pero cada uno de ustedes es la mecha que detona esa dinamita. Vamos a impactar, vamos a detonar el poder que transforma, el poder que renueva, el poder que cambia, el poder que trastorna todo el entorno. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y como siempre decimos, coman rico. Pero los quiero ver ahí con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar ahí saltando. A ver, hay un grito de júbilo. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas. Dígale fuerte, los muros caerán. Fuerte, y los muros caerán.